El extraño, por Howard Phillips Lovecraft. Desventurado es aquel a quien sus recuerdos de la infancia solo traen miedo y tristeza. Desventurado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en cámaras inmensas y lúgubres recintos de cortinados marrones y alucinantes hileras de vetustos volúmenes, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles gigantescos y grotescos, cargados de enredaderas que agitan sin ruido en las alturas sus ramas retorcidas. Tal es lo que los dioses me destinaron. A mí, el ofuscado, el frustrado, el estéril, el arruinado. Sin embargo, me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos sin vida cada vez que mi mente amenaza con ir más allá, hacia el otro. No sé dónde nací, salvo que el castillo era realmente espantoso, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos donde la mirada solo encontraba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados pasillos estaban siempre incómodamente húmedas y por todas partes se percibía un olor nauseabundo, como de montones de cadáveres de generaciones muertas. Nunca había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de consuelo. Tampoco afuera se descubría el sol, ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola, una torre negra, sobrepasaba el ramaje y salía al cielo abierto y desconocido, pero se encontraba ruinosa y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro poco menos que imposible de acceder. Debo haber vivido años en ese lugar, pero no puedo calcular el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades, sin embargo no puedo recordar a personas algunas, salvo a mí mismo, ni ninguna cosa viviente excepto ratas, murciélagos y arañas, silenciosos todos. Supongo que quien quiera que me haya cuidado debió haber sido extraordinariamente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de algo parecido a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado como el castillo. Para mí no tenían nada de grotescos los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedras cavadas en las profundidades de los cimientos. En mi fantasía asociaba estas cosas con los hechos habituales y los encontraba más reales que las figuras en colores de seres vivos que veía en muchos libros mohosos. En esos libros aprendí todo lo que sé. Maestro alguno me urgió o me guió, y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía, ya que si bien había leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejos en el castillo y me limitaba, por instinto, a verme como un semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba. Afuera, tendido en el podrido foso bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros. Deseaba verme entre gentes alegres en el mundo soleado más allá de la floresta interminable. Una vez traté de huir del bosque, pero a medida que me alejaba del castillo las sombras se hacían más densas y el aire más impregnado de crecientes temores, de forma que eché a correr sin descanso por el camino andando. No fuera a perderme en un laberinto de tétrico silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba. Esperaba y soñaba, aun cuando no supiera qué. Hasta que en mi negra soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior y desconocido. Y por fin resolví escalar la torre,
aunque me cayera, ya que mejor era vislumbrar un instante el cielo y perecer, que vivir sin haber contemplado nunca el día. A la húmeda luz crepuscular subí los viejísimos escalones de piedra hasta llegar al nivel donde faltaban, y de allí en adelante, trepando por pequeños entrantes donde casi no cabía un pie, continué mi peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantados murciélagos. Pero más espantosa todavía era la lentitud de mi avance, ya que por más que trepase las tinieblas que me envolvían no menguaba ni un frío nuevo, como de moho venerable y embrujado se adueñó de mí. Tiritando de frío me preguntaba por qué no llegaba la claridad, y de haberme atrevido habría mirado hacia abajo. Se me antojó que la noche había caído súbitamente sobre mí, e inútilmente tanteé con la mano libre en busca del antepecho de alguna ventana por la cual espiar hacia afuera y desde arriba calcular a qué altura me encontraba. De repente, al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber alcanzado la terraza, o cuando menos, alguna especie de piso. Alcé la mano libre y en la oscuridad palpé un obstáculo dándome cuenta que era de piedra e inamovible. Luego vino un mortal rodeo a la torre, aferrándome de cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, encontró un punto donde la valla cedía y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa o puerta con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que por el momento mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba a una abertura que conducía a una superficie plana de piedra, de mayor circunferencia que la torre inferior, y sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa atalaya de observación. Me deslicé en silencio por el recinto tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo tuve la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario. Creyéndome ya a una altura considerable, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé cansado y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiese contemplar por vez primera el cielo y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído tanto. Pero ambas manos me decepcionaron, ya que todo cuanto hallé fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas oblongas, de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más me preguntaba qué extraños secretos podía albergar aquel alto recinto construido a tan inmensa distancia del castillo subyacente. De repente mis manos tropezaron sin esperarlo con el marco de una puerta, del cual colgaba una plancha de piedra de superficie rugosa a causa de las extrañas incisiones que la cubrían. La puerta se encontraba cerrada, pero haciendo un gran esfuerzo, superé todos los inconvenientes y la abrí hacia adentro. Hecho esto, me invadió el éxtasis más puro jamás conocido. A través de una ornamentada verja de hierro y en el extremo de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor, descubrí la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había llegado a la cima del castillo, subí a toda prisa los pocos escalones que me separaban de la verja. Pero en eso una nube tapó la luna haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, que encontré abierta tras un minucioso examen, pero que no quise trasponer por temor a caer desde la increíble altura que había alcanzado. Después volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables,
ninguno tan infernal como el de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba contemplando, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo traía consigo. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. En lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, se extendía a mi alrededor al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme, separada en compartimentos diversos por medio de lajas de mármol y columnas, y sombreada por una antigua iglesia de piedra cuyo arruinado capitel brillaba tétricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente abrí la verja y avancé tambaleante por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por perpleja y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese imperioso deseo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubrimiento de momentos antes podía detenerme. No sabía, y tanto me daba, si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba determinado a ir en pos de luminosidad y alegría, costase lo que costase. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podían ser mi radio de acción y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que continuaba mi vacilante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito, sin rumbo fijo por campo abierto, unas veces sin perder de vista el camino, otras abandonándolo para internarme lleno de curiosidad por praderas en las que sólo alguna ruina ocasional revelaba la presencia en tiempos remotos de una calzada olvidada. En un instante preciso tuve que cruzar a nado un rápido río cuyos restos de mampostería agrietada y mohosa hablaban de un puente mucho tiempo atrás desaparecido. Habían transcurrido más de 2 horas cuando llegué a lo que parecía ser mi meta. Un venerable castillo cubierto de hiedras, enclavado en un gran parque de densa arboleda, de alucinante familiaridad para mí, y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Vi que el foso había sido rellenado, y que varias de las torres que yo bien conocía estaban arruinadas, al mismo tiempo que se erguían nuevas salas que confundían al espectador. Pero lo que observé con la máxima atención y placer fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad, y que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las fiestas. Adelantándome hacia una de ellas, miré al interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí con gran alboroto. Como jamás había oído la voz humana, apenas sí podía adivinar vagamente lo que decían. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos ancestrales. Otras me eran totalmente ajenas. Salté por la ventana y me introduje en la habitación muy bien iluminada, a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro desánimo. La pesadilla no tardó en hacerse presente, ya que no bien entré, se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor, de horrible intensidad, que distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los chillidos más horribles. La desbandada fue general, y en medio del griterío y del pánico, varios tuvieron desmayos, siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrían a ciegas llevándose todo por delante, derribando los muebles y dándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y atontado en el brillante recinto, escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos horrorosos gritos, comencé a temblar pensando ¿qué podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera? A primera ojeada, el lugar parecía vacío, pero cuando me dirigía a una de las alcobas creí detectar una presencia. Un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación
similar a la primera. A medida que me aproximaba a la arcada, comencé a percibir la presencia con más nitidez, y luego con el primero y último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa. Contemplé en toda su horrible intensidad el inconcebible, indescriptible, inenarrable monstruo que por obra de su mera aparición había convertido una alegre reunión en una horda de enloquecidos fugitivos. No puedo siquiera decir con certeza a qué se parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era un fantasmagórico amasijo de podredumbre, vejez y desolación. La pútrida y viscosa imagen de lo perverso, la atroz desnudez de algo que la tierra generosa debería esconder por siempre. Dios sabe que no era de este mundo, o al menos había dejado de serlo, y sin embargo con grandísimo horror de mi parte pude ver en sus rasgos carcomidos, con huesos que se entreveían, una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas, y en sus enmohecidas y destrozadas ropas, una indecible cualidad que me hacía temblar más todavía. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no ensayar un débil esfuerzo hacia la salvación. Un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo, sin voz y sin nombre. Mis ojos, embrujados por aquellos repulsivos ojos vítreos que los miraban fijamente, se negaban a cerrarse, si bien el espantoso objeto tras el primer impacto se veía ahora más confuso. Traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió totalmente a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio, y bamboleándome di unos pasos hacia adelante para no caer. Al hacerlo, adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inmunda respiración tenía casi la impresión de oír. Poco menos que enloquecido, pude no obstante adelantar una mano para detener a la fétida imagen, que se acercaba más y más, cuando de pronto mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado. No grité, pero todos los satánicos vampiros que cabalgaban en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de aplastantes recuerdos. Supe en ese mismo momento todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba, reconocí lo más terrible, la impía abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe el alivio además de la amargura, y ese alivio es el olvido. En el supremo horror de ese momento olvidé lo que me había espantado, y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y abominable y eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando retorné al mausoleo de mármol y descendí los peldaños, encontré que no podía mover la trampa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas, burlones y cordiales, al viento de la noche, y durante el día juego entre las catacumbas de Nefre-Ka, en el recóndito y desconocido valle de Hadoth, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Neb, como tampoco es para mí la alegría, salvo las innominadas fiestas de Nitocris bajo la gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad, agradezco casi la amargura de la demencia. Pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia esa cosa espantosa, surgida en aquel gran marco dorado,
desde que extendí mis dedos y toqué la fría y despiadada superficie del pulido espejo.